Muy buenos días. Les voy a compartir un pequeño fragmento del libro de La creación de la realidad de Jacobo Silverman. Cuando somos niños, los adultos nos ven como indefensos, inmaduros y faltos de conocimiento. Nos perciben como seres que requieren una guía y un maestro. Por esa consideración, se sienten con derecho a enseñarnos. Primero nos convencen de que son ellos y no nosotros los únicos que podemos decidir y saber. Inculcan en nosotros la idea de que somos incapaces e ignorantes y que requerimos guía y consejo. Poco a poco asimilamos esta enseñanza y empezamos a necesitar de guía y maestro. El proceso se completa cuando internalizamos al otro y ya no es necesaria su presencia física. En ese momento, es el otro en nosotros el que decide y el que se le debe hacer caso. Sus enseñanzas son seguidas al pie de la letra y lo peor, nos olvidamos de que quien decide es el otro en uno mismo. Y más bien pensamos que somos nosotros los que estamos decidiendo. La internalización del otro no se hace solo en términos de enseñanzas particulares y concretas, sino sobre todo en la consideración de que el otro siempre tiene razón y siempre nos está observando. Nos convertimos en observadores de nosotros mismos a través de la internalización del otro. Como observador, quien se observa no es en realidad él en uno mismo, sino el otro dentro de nosotros. Ser espectador de uno mismo es en realidad ser observado por las enseñanzas del otro. Nuestra inseguridad y nuestra dependencia surgen de esa internalización. Nuestra falta de libertad interna tiene la misma causa. Las consecuencias del proceso de internalización son totalmente nefastas. En primer lugar, aprendemos a sentirnos observadores, juzgadores, evaluadores, puesto que el otro siempre tiene la razón en sus juicios y nosotros mismos no las tenemos. Tratamos de ajustarnos a las expectativas que el otro tiene en uno mismo, lo cual provoca conductas que tratan de adaptarse y satisfacer el hipotético juicio y la valoración de la cual somos objeto. En segundo lugar, pensamos que todos a nuestro alrededor solo están interesados en observarnos. Pensamos que somos muy importantes y que los otros no tienen otra cosa que hacer más que estar viéndonos y juzgándonos, lo cual tiene una consecuencia absurda y paradójica. Cada uno piensa que está siendo observado y por lo tanto se ajusta a esa observación, cuando en realidad todos nos estamos contemplando a nosotros mismos a través de la internalización del otro. El hecho de adaptarse a la supuesta observación y juicio del otro, cuando en realidad el otro está ocupado en verse a sí mismo y no en observarnos, crea una situación falsa y redundante, donde la única razón y motivo de la relación entre uno mismo y el otro es el mantenimiento de las enseñanzas del otro internalizado. En tercer lugar, se crea un sentimiento continuo de inseguridad y de luchar por mantenernos en acuerdo con las enseñanzas internalizadas. En el instante en el que hacemos algo que no corresponde con la internalización o simplemente lo pensamos, caemos en conflicto y desesperación. En cuarto lugar, dejamos de aprender de nosotros mismos, porque todo lo que hacemos es analizar nuestras futuras y pasadas conductas, en términos de si estuvieron o estarán en concordancias con las enseñanzas futuras, y rara vez en términos de las conductas en sí. En quinto lugar, dejamos de aprender de los otros, porque nos vemos en plan de observadores de nosotros mismos y nunca como entes separados. En sexto lugar,
dejamos de sentir, puesto que todo sentimiento que pueda no corresponder con la estructura internalizada es rechazado y bloqueado, desde antes de que aparezca. Por sobre todas las cosas, dejamos de ser libres, por considerar que existe un camino prefijado y predeterminado al cual debemos ajustarnos y con el cual estamos comprometidos. Gracias a este proceso de falta de asimilación del pensamiento, de las ideas, es que la mayoría de los seres humanos viven atrapados en prejuicios, en juicios, sobre lo que piensan, sobre lo que hacen. Y es debido precisamente a todo esto que comentamos en este libro, que Jacobo intenta decirnos que la mayoría de los seres humanos desconfiamos totalmente de nuestras propias intuiciones, de los propios pensamientos. Y la mayoría espera que exista un maestro, una guía, un sendero externo, sin comprender que el único maestro es su propia conciencia. Es precisamente de esta forma que desde muy pequeños los seres humanos, a internalizar este otro, en un futuro desconfían inclusive de lo que sienten, porque buscan de manera continua necesitar la aprobación del otro. En el instante mismo en el que comprendas estas palabras, podrás liberarte de la aprobación del otro. Podrás aprender a confiar en vos mismo y dejarás de dudar de tus propios pensamientos, de tus propios sentimientos. Ese día, como ser humano, conoceremos la luz de la conciencia, la luz de la sabiduría, la cual se basa en el saber, en el experimentar. Dejamos de estar en el mundo del prejuicio, en el mundo del querer quedar bien. En ese mismo instante, todos nosotros como seres humanos nos vamos a liberar de las ataduras, de las expectativas. Y tal vez en ese momento, la era de la luz comienza. Entonces, te pregunto, si estás dispuesto a dejar de hacerle caso a ese otro internalizado desde tu infancia. Te pregunto si estás dispuesto a aceptar el gran potencial que tenés como ser humano. Te pregunto si estás dispuesto a darte cuenta de la igualdad de todos los seres humanos. ¿Comprendés ahora que sos capaz de lograrlo todo? Siempre y cuando comprendas el gran potencial y el gran poder que radican dentro de vos. Todo ese potencial escondido, muy dentro tuyo, se encuentra capturado por la internalización de ese otro, por esos prejuicios dentro de tu propia cabeza. Date cuenta de todo esto y despertá a la realidad y comprendé que vos sos tu propio camino, tu propia verdad y tu vida.